Hola a todos, mi nombre es Alba Marina Gómez Torres, soy profesional en Administración de Empresas y magíster en Política Pública, donde he trabajado el tema de asistencia, atención en salud a víctimas del conflicto armado interno y que ha padecido en Colombia. Y en ese sentido, el rol que desempeño actualmente en el eje programático de la Secretaría de Salud como profesional administrativa. Dentro de mi carrera administrativa llevo 14 años trabajando el tema de la política pública de retorno y de ubicación. Dentro de esta política hemos trabajado el plan integral único que contiene las fases, digamos, de esta política en asistencia, atención, prevención y protección, restablecimiento socioeconómico y fortalecimiento a las organizaciones. También se trabajó muy a fondo el tema del presupuesto asignado a través de un BP a la población en situación de desplazamiento. Trabajamos también el tema de la normatividad a través de la sentencia T025 y de ahí se desprendían los autos con un enfoque diferencial, principalmente los autos 314, 383 y 384. En términos del desplazamiento, según la ley 387, en el artículo primero, el desplazado es toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro de su territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas, sus tierras, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con cualquiera de las siguientes situaciones, ya sea por el conflicto armado, los disturbios o las tensiones que han habido al interior de la población por el conflicto, la violación de los derechos humanos y la infracción al derecho internacional humanitario, u otras circunstancias emanadas por las siguientes situaciones anteriores que puedan alterar o alteran drásticamente el orden público. En el concepto del tema del desplazamiento, Naciones Unidas refiere que son grupos obligados a huir o abandonar sus hogares, sus lugares habituales de residencia, en particular como resultado de un conflicto armado o situaciones de violencia generalizada por la violación de estos derechos humanos. El Centro de Memoria Histórica también tiene un concepto por este tema de desplazamiento, de la cual que en el marco histórico ha presentado una deuda el Estado con la población. Y esta deuda es pendiente de una verdad y de una memoria con generaciones precedentes, incluida la generación de la violencia que aún vive el tema del desplazamiento. Pasó este tema sin reconocimiento alguno, sin una definición jurídica, sin que fuese tipificado como un delito y sin mecanismos ni formas institucionales de interpretarlo, entenderlo, porque el Estado no lo entendía, ahí donde se origina una normatividad para poder atenderlo y poder reparar esta población. En el tema de estos hechos victimizantes, a partir, de todo esto que ha variado a través del desplazamiento o de la ley 387, surge la ley 1448 del 2011, donde se tiene los 12 hechos victimizantes. Entre esos están los principales, que sería el desplazamiento, masacre, tortura, homicidio, desaparición forzada, reclutamiento, acto terrorista,
minas antipersonas, delitos en contra de la libertad y la integridad sexual, secuestro y abandono. Estos hechos victimizantes que a la vez deben atender valga la redundancia, una atención en salud, ha cambiado buscando generar cobertura a estos hechos de manera general, teniendo en cuenta que dentro de este desplazamiento hubo unos, población que llegó receptora a las ciudades como principales, y la primera fue Bogotá, que fue el distrito capital, la ciudad más grande que encontramos en Colombia. Luego siguió Cali, con población receptora. Siguió Medellín, la tercera ciudad. Cuarta ciudad fue Barranquilla. Hay otra ciudad que es receptora, que es de la zona pacífica, que fue Buenaventura, y llegaba esta población hacia la ciudad de Cali. Teniendo en cuenta además que una línea de tiempo en esta jurisprudencia o normatividad, cuando fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, surgieron las guerrillas liberales y las primeras guerrillas de izquierda, como fueron el FARC, el ELN, el M-19 y el EPL. Siguiendo además el narcotráfico y los carteles de la droga, que fueron como, connotados a través de muerte a los secuestradores, que se les llamó más, violencia de la política contra los candidatos presidenciales y los partidos políticos. Ahí hubo el asesinato de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Pardo Leal, Carlos Pizarro, que fueron del Partido de la Unión Patriótica. Surgen además las Convivir, que fueron de ahí surgen las autodefensas, que fue un panorama de la guerra arrojada en el 2008, en donde hubo un total, de población de 2.500.962 que fueron, desplazadas por todo este conflicto y por estas personas o estas instituciones. Pasa además que a partir de ahí, después de todo este conflicto del desplazamiento, surge la Ley 387 de 1997, que es la ley de la población en situación de desplazamiento, retorno y reubicación, que fue formulada e implementada en la ciudad de Cali, queriendo decir que se pudo trabajar en donde pudimos formularla, implementarla y evaluarla. De ahí, de esta ley 387, de ver de que no se podía, atender bien, la Corte Constitucional surge de la presión de estas comunidades, de estos líderes, hacia la Corte, unos autos que fueron de seguimiento a esta ley. Ya más o menos los autos fueron unos 112 autos que fueron con un enfoque diferencial para determinadas poblaciones, como fueron los afro, los indígenas, los niños, niñas y adolescentes, a las mujeres, y hubo una materia del goce efectivo de sus derechos que también fueron trabajados a través de estas entidades institucionales, y de la cual se hizo la formulación de esta política pública. Tenemos en cuenta también además que cuando surge la Ley 387, dentro de su plan de desarrollo teníamos que trabajar el hogar de paso,
que era un mecanismo para poder atender a esta población desplazada, y ahí va integrándose instituciones que principalmente era la Secretaría de Salud en el componente de este hogar de paso, que era la atención que se le daba cuando llegaban a declarar y pasaban al hogar de paso, y se le daba la continuación de su salud. Posteriormente, dentro del plan de desarrollo, teníamos que trabajar una herramienta que se llamó Plan Integral Único, que se trabajaba específicamente en el tema presupuestal para esta población desplazada, porque anteriormente el presupuesto no era designado a una población desplazada, sino era general. Habían actividades dentro de proyectos grandes. Ya terminando toda esta, digamos, de esta evaluación de esta política, finalizando en el 2011 surge la ley 1448 de víctimas del conflicto y restitución de tierras. Ahí empezamos a aplicar dicha ley en el municipio de Santiago de Cali, donde el proceso, digamos, surge el 4 de septiembre del 2012. Un proceso de este conflicto inicia los diálogos de paz con la guerrilla de la FARC, y el 26 de septiembre del 2017 se firman unos acuerdos. En el tema de la asistencia y atención en salud a las víctimas, hace parte del componente de la reparación integral que exige el Acuerdo de La Habana en el sistema general, la verdad, la justicia y la reparación. Existen además digamos, una normatividad que viene a integrar el tema de la población desplazada, a las víctimas del conflicto, en el tema de salud. En el decreto 173 del 98 se adoptó un plan para la atención integral a la población desplazada por la violencia, fijando estas responsabilidades a través del Ministerio de Salud y Protección Social. Y estas directrices fueron dadas desde el nivel nacional a los departamentos y a los entes territoriales, donde se garantizaba este derecho a la salud a esta población desplazada a través de la atención integral en salud, donde definían esta atención integral en una atención médica, quirúrgica, una atención de urgencias, una hospitalización y un tratamiento de servicios de ayuda diagnóstica para estos determinados pacientes, y además se le asignaban estos medicamentos. Surge además unos acuerdos que fueron en el 2000, que se les permite a las IPS que van adheridas a las EPS que les den una prestación de servicios en el tema de salud a esta población, y hacen la reclamación directamente a esta herramienta que se llama FOSIGA del nivel nacional para la cobertura de esta atención integral, que era lo que veníamos viendo en el decreto 173. En los acuerdos 59 y las circulares 42 y 45 y el acuerdo 243, se destinaron recursos directamente a esta población para el tema de salud, en una mejor ampliación de la cobertura para la población en situación de desplazamiento por todo el conflicto que se venía dando en el país. Digamos, en ese tiempo en la ciudad de Cali habían 77.984 personas que había que atender. Por lo tanto, nuestra ampliación de la cobertura se tuvo que definir en la parte presupuestal, y surge toda esta normatividad. Teniendo en cuenta además que teníamos que construir una ruta en salud para esta población a través de la ley 387, existía el sitio que era la Unidad de Atención y Orientación UAO, una estructura donde se atendía a la población cuando llegaba ahí.
había una ruta en esta estructura, primeramente que todos ellos tenían que declarar sus hechos victimizantes o su desplazamiento por esa violencia que estaba ocurriendo en esos momentos. En el tema de salud hacíamos la atención a estas personas declarantes, digamos en la declaración por el desplazamiento con el Ministerio Público, se pasaba a un auxiliar en salud que era asignado por esta UAO, quien además caracterizaba a la población verificando su condición de aseguramiento de salud de donde venía, con el fin de orientar a la persona y dar los trámites a la empresa o a las EPS de su afiliación. En caso de no estar afiliada a ninguna EPS, se direccionaba a los profesionales de las ESES para tomar una decisión en el tema de salud. Durante este tiempo, la acción social, que era en ese tiempo, se verificaba que estuviera incluido ya definitivamente en el registro único de desplazamiento. Posteriormente, decíamos cómo debían acceder estas personas al régimen subsidiado en Cali, que una vez incluido en el registro de esta población desplazada, acción social en ese tiempo, si no se verificaba por varios factores, si no tenían aseguramiento en salud ni la capacidad de pago, debían acercarse a cualquiera de los puntos de afiliación que tenía la EPS Caprecom. Caprecom era la entidad que iba direccionada a esta población desde el nivel nacional. Otro de los casos es que si estuviera afiliado a una EPS subsidiada en el municipio expulsor de donde venía esta población, dicha EPS que se encontraba en la ciudad de Cali debería solicitar autorización en la sede de esta EPS, porque la población no podía averiguar ni volver allá porque venía desplazada por esta violencia. Y por supuesto, esta EPS autorizaba los servicios en la ciudad de Cali. Esto todo lo hacíamos a través de la Secretaría de Salud. Otro de los casos es que la EPS que no tenga sede en la ciudad, la única EPS que podía ayudar y orientar a la población, y que desde la Secretaría de Salud lo hacía, era Caprecom, quien le afiliaría y reportaría la novedad a la Secretaría de Salud. Y esta a su vez al FOSIGA al nivel nacional en qué condiciones estaba sobre esta base de datos que era única de afiliados. Y Caprecom de ahí procede a entregarle posteriormente su carnet. En el procedimiento que hacíamos para esta atención en salud, ya que después de que la persona estaba incluida, la EPS a la que estaba afiliado garantizaría todos los servicios de ese plan obligatorio de salud subsidiado y la entrega de esos medicamentos según la normatividad vigente. También autorizaría los procedimientos ambulatorios, remisiones, medicamentos que no fueran no-POS, que deberán ser tramitados en los respectivos puntos de autorización definidos por la EPS, ¿ya? La EPS también definía el sitio donde se le brindaría los servicios. Si era de Caprecom, ellos definían. Las órdenes también tenían una validez de 60 días, queriendo decir que cuando la persona, mientras quedaba incluido, estas órdenes tenían, según la ley 387, 60 días. Igualmente las fórmulas médicas tienen una validez por 3 días, o sea 72 horas. En caso de que no se hagan autorizar, en el tiempo estipulado la persona perderá el derecho a reclamar el servicio y deberá pasar nuevamente a consulta para que le den las órdenes o fórmulas. Otro de los procedimientos que hacíamos en el tema de la atención
en salud en población desplazada, que no tuvieran aún aseguramiento en salud, ¿ya? Se verificaba esta atención o se solicitaba esta atención en salud, excepto las atenciones de urgencias vitales, entendiendo como tal la alteración de la integración física, mental de una persona, causada por el trauma, por el desplazamiento o por una enfermedad de la cual ella venía en ese desplazamiento, a veces por los impactos o daños psicológicos que traía las personas por este desplazamiento, por esta violencia. Requerían de la autorización de unos profesionales en la respectiva S, quien verificaba la inclusión en la base de datos a nivel nacional. Primero era, digamos, en el RUT si estaban incluidos. Segundo, a nivel nacional, a través del FOSIGA, cómo estaban a través de ese régimen, ya sea subsidiado o contributivo. En caso de no mostrar, digamos, razones o argumentos válidos para no estar afiliado, se autorizaba el evento solicitado, pero debía remitirlo inmediatamente a la EPS Capricom por su afiliación o solicitar la coordinación a la UAO, el acompañamiento del usuario para la consecución de los documentos respectivos. Posteriormente, ya con la ley 387, como dije anteriormente, surge la ley 1448 en el 2011 y tenemos que construir una ruta de atención en salud a víctimas del conflicto armado a través de la ley 1448 del 2011. Esta ruta municipal en salud para las víctimas también tenía varios procesos, como cuáles. Si, digamos, la víctima del conflicto armado, si la víctima del conflicto armado se acercara al Centro Regional a Víctimas, que era ahora, según la ley, el CRAD, se realiza la declaración de los hechos ocurridos. Posteriormente, en un segundo paso, a través del Centro Regional, el CRAD, se da la validación de estos derechos en salud. Luego, para terminar esta ruta en la declaración, un profesional en psicología va a conversar con la víctima y orientará y apoyará psicosocialmente a esta población. Los funcionarios de salud le seguirán acompañando para que pueda gozar de su derecho a la salud con un enfoque psicosocial, teniendo en cuenta además que las víctimas, para poder atender esta ruta, digamos, de atención psicosocial, deben tener la voluntariedad si ellos quieren que le den esta atención. Si ellos lo permiten, se les hace la visita en la casa y se les da una hora y una fecha para esta atención. Por último, digamos, dentro de esta atención psicosocial, se da también la atención integral en salud y donde se les va a orientar en el tema psicosocial, el tema de la salud integral, digamos, en unos lineamientos de la atención en salud física y mental, rehabilitación funcional, que realizan los centros de salud, hospitales, clínicas, EPS y la Secretaría de Salud en caso de que se brinden barreras de acceso a esta población o que ellos informen. Hay una oficina las 24 horas en la Secretaría de Salud. Esperando que haya sido de sus expectativas esta presentación en el tema de la ley 387 y la ley 1448. Ley 387 por el tema de población en situación de desplazamiento y la 1448 víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta que se habló de la normatividad y las rutas que hay en el tema de salud con población desplazada y la ruta en salud a víctimas del conflicto armado.